Bueno, buenos días. El día de hoy yo vengo a resolver el problema 28, 32 y 42. En el problema 28, la respuesta correcta es la C, ya que la función exponencial es f de x igual a b por x, donde b es la base y es mayor que 0, pero b es diferente a 1 y x se llama exponente. Entonces, si nosotros despejamos el tiempo en esta función, no podríamos calcular cuánto es el mismo tiempo para poder hallar la respuesta, pero como no nos piden que hagamos eso, entonces por eso es la respuesta. Bueno, en el ejercicio 32 nos dicen que en un escenario circular se usan luces con movimiento que giran para iluminar diferentes partes de este. Según las especificaciones técnicas, las luces tienen un ángulo de giro de 3 pi cuartos radianes y una vez instaladas se observa que el giro de las luces cubre una tercera parte del escenario, como se muestra en la figura. Al ser un escenario circular, como se muestra en la imagen, podemos darnos cuenta que el total de grados es de 360. Entonces, todo el círculo tiene 360 grados. Entonces, si nos dicen que una tercera parte, lo único que debemos de hacer es dividir 360 entre 3. Y esto nos da 120, lo que nos lleva a la respuesta correcta es la A, porque 3 pi cuartos radianes equivalen a 120 grados. Bueno, para la pregunta 41, la respuesta que yo consideré que era aplicar la ley del coseno con los tres lados del triángulo. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos hallar la dimensión de los ángulos. Porque hacer que el triángulo formado sea un rectángulo, pues no, ¿cierto? Y hacer que el triángulo formado sea obtusángulo, pues tampoco. Y aplicar la ley del seno usando solo uno de los lados podría ser, pero no tendríamos toda la información suficiente, por lo que yo considero que la respuesta más correcta es la B. Y eso sería todo. Gracias. Hola, hoy les vengo a solucionar la pregunta 9 del cuadernillo 2. La pregunta dice, para que Carolina pueda estar ubicada a una distancia horizontal del edificio igual a la altura de la que está el dron, si entre el dron y Carolina hay 200 metros, la altura a la que se está tomando la foto es A, 100, B, 100 raíz de 2, C, 200, D, 200 raíz de 2. Dado que la respuesta es, dada que la distancia horizontal del edificio a Carolina es de 200 metros y queremos saber que a qué altura está tomada la foto, podemos usar el teorema de Pitágoras. Ese fue el que yo utilicé, que aquí enseguida le muestro una foto. Dice, base igual 200 metros, hipotenusa igual altura del dron. A continuación hice la solución. Dice 200 sobre 2, más altura sobre 2 y hipotenusa sobre 2. Entonces, eso se parece a un triángulo rectángulo especial con los lados proporcionales de 1 igual 1 raíz de 2, más larga, donde la hipotenusa es 2 veces más larga que uno de los catetos. Por lo tanto, la relación de 1 igual 1 raíz de 2 nos lleva a la opción B, que sería 100 raíz de 2. A continuación seguimos con la pregunta 40, que ya enseguida les pongo antes lo que dice la información. La pregunta dice, para calcular el ancho de la canalización, Felipe requiere A, medir el ángulo entre las dos cuerdas y la ley del seno, B, medir el ángulo entre una palmera y la cuerda, usar la ley del seno, C, medir el ángulo entre una palmera y la cuerda y usar la ley del seno, medir el ángulo entre las dos cuerdas y usar la ley del coseno. Bueno, la respuesta es, para calcular el ancho de la canalización, Felipe debe medir el ángulo entre las dos cuerdas y usar la ley del coseno.
La explicación se describe así: es un triángulo donde las cuerdas son dos de los lados y el ancho de la canalización es el tercer lado. Cuando tenemos dos lados y el ángulo entre ellas, la ley del coseno se utiliza para calcular el tercer lado. La fórmula es C sobre 2 igual a sobre 2 más B sobre 2 menos 2AB por coseno. La C es el tercer lado, la A y la B son las longitudes de los dos lados y la C el ángulo entre las cuerdas. Entonces la respuesta correcta sería D, medir el ángulo entre las dos cuerdas y usar la ley del coseno para que Felipe calcule el ancho entre la canalización. Buenos días, mi nombre es Mariana Giraldo y el día de hoy les voy a hablar un poco de las preguntas 42, 43 y 44. Bueno, la pregunta 42, para esta primero tenemos que mirar las gráficas, que es, de esta dice, la gráfica muestra el gasto público en cultura de ciertos países, obteniendo a partir de la participación del gobierno en la actividad económica cultural. Y aparece la gráfica con los años, etcétera. Bueno, la pregunta es, al analizar los datos presentados en la gráfica respecto a la variable gasto público total, se puede afirmar que A. Permite estimar si el gasto público del país es bajo, moderado o alto. B. Puede tomar cualquier valor positivo incluyendo valores no enteros. C. Puede tomar únicamente valores enteros menores que 40.000 millones. D. Está dada en valores porcentuales mayores que 0% y menores que 1. Para mí sería la D, porque como ahí lo dice, los porcentajes son mayores que 0 y menores que 1, como muestra en la gráfica. Bueno, la siguiente es la 43. Dice, a partir de la información presentada en la gráfica, un analista afirma que la cantidad de dinero invertido por el gobierno en la actividad económica cultural del país fue la misma en 2017 y 2018. Respecto a la afirmación, se puede concluir que es A. Falsa, porque el gasto público total fue mayor en 2017, de forma que el dinero destinado a cultura también lo fue. B. Cierta, porque la variable gasto público en cultura depende del gasto total, que toma el mismo valor para ambos años. C. Falsa, porque el 0,22% de gasto público en cultura se obtiene a partir de un valor mayor para el año 2018 que para el 2017. D. Cierta, porque la variable de por ciento de gasto público en cultura toma el mismo valor de 0,22% para ambos años. Para mí esta es la D, que dice cierta porque la variable de por ciento de gasto público en cultura toma el mismo valor de 0,22% para ambos años. Esto, ya que como muestra en la gráfica, se puede afirmar que son iguales el número de porcentaje de 0,22. Son iguales el porcentaje de 2017 y 2018. Bueno, ahora les voy a hablar de la 44, que dice, un analista busca tener información del grado de la variabilidad de la información presentada en la gráfica, por lo que calcula el rango de la variable gasto público total. Para obtener el rango, el analista tuvo que A. Promediar el gasto público total de los años 2014 y 2019. B. Restar al gasto público total del año 2014 el del año 2009. C. Promediar el gasto público total de los años 2009 y 2014. D. Restar el gasto público total del año 2009 y el del 2020. Bueno, para mí es la D, que dice restar al gasto público total del año 2009 del año 2020.
Para mí es la D porque este punto se puede hacer por descarte, ya que el rango es la diferencia. La diferencia en matemáticas representa resta. Entonces se descarta de una la A y la C, porque el promedio es la suma de todos los datos. Y la división total del mismo quedaría la B y la D. Y ya ahí se descartaría la B, porque están diciendo que calcularon el rango del gasto público total, no de un límite del 2014 y 2009. Por lo tanto, es la D. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. En la respuesta 29, lo único que yo hice para encontrar la respuesta fue aproximar cada ángulo. Por eso, el de 90 lo aproximé a 100, 54 lo aproximé a 60 y el 36 lo aproximé a 40. Por esta razón es la respuesta B. En la pregunta 30, lo primero que yo hice fue leer y observar muy bien la figura. Luego leí las opciones de respuesta y concluí que era la C, o sea, innecesaria debido a que las 6 caras laterales forman un ángulo de 360 grados. Ahí nos preguntaban cuál sería el ángulo de cada triangulito, de cada carita. Entonces yo lo que hice para encontrar el ángulo de cada uno fue dividir 360 entre las 6 caras laterales del dibujo. Y así podemos encontrar que es innecesaria debido a que las 6 caras laterales forman un ángulo de 360 grados. Por eso es la C. Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Carno y mi pregunta es la 33. Dice, cuando y igual 0 se considera que el mar está a su nivel normal o de referencia, es decir, a partir del cual se define si la marea está alta o baja. Las horas para las cuales el mar está en su nivel de referencia se dan siempre que la función con seno toma el valor D. La respuesta que nosotros escogimos es la C, porque el valor 1,5 corresponde al punto medio entre la marea alta y baja. Cuando la función coseno toma ese valor, el mar se encuentra en su nivel de referencia o nivel normal. El procedimiento para determinar si el mar está en su nivel de referencia cuando y igual 0 es observar el valor que toma la función coseno. En este punto, si la función coseno toma el valor de 1,5, entonces se considera que el mar está en su nivel de referencia. Bueno, la pregunta 34 dice, los niveles mínimo y máximo a los que puede llegar el mar con los cambios de la marea son respectivamente. Nosotros escogimos la respuesta número D, menos 25 y 75 centímetros, porque para determinar los niveles mínimo y máximo de la marea es observando las mediciones del nivel del mar en diferentes momentos y tomar los valores más bajos y más altos registrados. Hola, mi nombre es Caleb García Castaño y voy a responder las preguntas de la 45 a la 47. Listo, la pregunta 47 nos dice, en un pequeño refugio desean codificar cada uno de los animales que habitan el lugar, usando los siguientes criterios. Una letra que indique el tipo del animal, entre caninos, felinos y aves. 2 dígitos que indican el año de llegada del animal, desde el inicio del 2019. 2 dígitos que indican el mes de llegada del animal y 1 dígito que indica el orden de llegada de un animal del mismo tipo en un mes. El número de códigos diferentes que podría llegar a tener el refugio hasta febrero del 2021, siguiendo los criterios mencionados, es A 648, B 702, C 720 y D 972. La respuesta es 720. ¿Por qué? Porque son 3 clases de animales y por eso tenemos 3 dígitos.
Después tenemos dos códigos de 2 dígitos porque tenemos 2 años del 2019 y el 2020 porque nos dicen que es hasta febrero del 2021, entonces solo se contarían esos 2 años. Después tenemos 2 dígitos por mes y tenemos 12 meses, por lo que son 12 dígitos. Y después hay que clasificar por la repetición de animales en un mismo año, y eso solo se puede en numeral del 0 al 9 porque solo se puede un solo dígito. Y al multiplicar 3 por 2 por 12 por 10 nos da como resultado 720. Listo, para responder la pregunta 46 y 47 tenemos un enunciado. En un programa de cocina, los 6 participantes deberán enfrentarse a un reto de creatividad culinaria, para el que tendrá que dividirse en 2 equipos con igual número de integrantes. Un equipo se identificará con el color rojo y se encargará de la preparación del plato fuerte, mientras que el otro equipo se identificará con el color azul y tendrá que preparar un postre. La pregunta 46 nos dice, para calcular el número de formas distintas en que podría conformarse el equipo rojo, la operación correcta es A 6 sobre 1, por 5 sobre 2 y por 4 sobre 3. Después está 6 más, en la B dice 6 más 5 más 4 sobre 1 más 2 más 3. La C nos dice 6 por 5 por 4 y la D nos dice 3 por 3 por 2. Bueno, este ejercicio se resuelve con una permutación de la siguiente manera. Entonces tenemos permutación y arriba tenemos el número de participantes que son 6 dividido el 6 que son las personas que tenemos y los que necesitamos sacar que son 3. Entonces esto como va en factorial, aquí tenemos que arriba nos da 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6 y abajo 1 por 2 por 3. Esto se simplifica y se tacha el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Y nos quedaría la respuesta número C, que sería 44 por 5 por 6. Listo. La pregunta 47 nos dice, si se designa a Elvira y a Camilo, participantes que ocupan el primer y segundo lugar en un reto anterior como líderes de cada uno de los equipos, el número de formas distintas en que se puede conformar los equipos es A 6, B 12, C 16 y D 24. Bueno, este ejercicio también lo resolví con una permutación. Entonces lo hice de la segunda manera. Primero puse el 4 arriba, que son los integrantes que nos quedan, y abajo puse el 4, que eran los mismos integrantes que nos quedan, dividido 6, que son todos en total. Entonces esto nos queda 1 por 2 por 3 por 4 dividido 1 por 2. Entonces se simplifica el 1 con el 1, el 2 con el 2